Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien, bien. Hola, profe, buenas Buenas tardes. tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas, buenas. Bueno, me alegro que anden bien. Hola Hola, Leo, Abril. buenas tardes. Bien. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola, Gastón. Buenas tardes. Bueno, arrancamos, si les parece, cómo vienen con estos años moviditos del siglo XX en Argentina. Vamos a llegar al final del siglo en la clase de hoy. Que va a ser más movido todavía que al principio del siglo XXI, que va a ser bien movido en Argentina. Algunos, perdón, estoy haciendo, tengo miedo de hacer algo que me saque de la reunión. Hola, ¿qué tal, doctor? Algunos los hemos vivido, fuimos contemporáneos. Fabiana. Claro, Así sí, que sí. hemos estado en facultad, hemos estado en el secundario, hemos Qué, estado procesando todo eso. qué movido, ¿no? Sí, 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 sí. Hey, un segundo y ya. Sí, bueno, está bueno eso porque de alguna manera ayuda a ver en perspectiva histórica muchas de las cosas que además son un objeto de estudio, ¿no? Es difícil a veces cuando el objeto de estudio forma parte de nuestras, digamos, de lo que fueron también nuestras experiencias cotidianas o nuestras vivencias. Pero bueno, así, digamos, eso es lo que ahora hago una digresión. Eso es lo que diferencia también la idea de historia con la de memoria, ¿no? Eh, si bien pueden ser complementarias y si bien la idea de memoria trabaja sobre, obviamente, cuestiones históricas, bueno, la historia es un objeto de estudio determinado, con un método determinado y con unas reglas determinadas que tienen, digamos, bastantes diferencias con la memoria como construcción colectiva. Las dos son necesarias, pero bueno, una tiene unas reglas de estudio particulares y otra permite otras lecturas, que no son menos importantes, pero muchas veces separan, digamos, un estudio académico de un estudio de otro tipo. Bueno, nada, una digresión que no tenía nada que ver esto. Pero está bueno cuando tocamos estos temas que son tan cercanos, pensarlos, ¿no? Bueno, ustedes deben haber llegado hasta la primera presidencia de Carlos Saúl Menem. O sea, deben haber ya pasado la etapa en que, digo, como estudio, ¿no? En el estudio deben haber pasado la etapa de la dictadura, de la última dictadura, de 1976 a 1983. El primer gobierno, digamos, a partir de esa reanudación de la democracia, que como decimos siempre, afortunadamente no se ha visto interrumpida, a pesar de algunas cosas que vamos a ver ahora, digamos, de crisis y demás, no se ha visto interrumpida y eso es muy importante. Entonces, seguramente ya vieron lo que fue el gobierno de Alfonsín de 1983 a 1989, y teóricamente tienen que haber llegado a la primera presidencia de Carlos Saúl Menem. ¿Estamos más o menos bien así? ¿En esa línea? No, me dice Fabián. ¿Algo pasó? ¿Algo falló? Puede ser No, que yo esté equivocado, ¿eh?
No, ayer llegamos hasta los 23, bueno, hasta a la reforma de la Constitución, Ah, pero perfecto, no, sí, sí. pero no vimos nada de Menem, ¿no? Ni cuando No, no. asumió, nada. Ah, bueno, bueno, bueno. Está bien, está bien. Pero la reforma de la Constitución es lo que, digamos, lo que me tocaba dar a mí hoy. Es Ok, correcto eso. sí, Bien. sí, Si solamente los quieren, tres hacemos. artículos, solamente Exacto. los tres artículos más importantes, pero no, Menem no vimos absolutamente nada. Bueno, pero miren, no está de más entonces esa diapo que tengo ahí, que es como una introducción. No como una introducción. El gobierno de Alfonsín, digamos, comienza a sufrir un desgaste político muy importante, que eso sí lo deben haber visto, es notorio en las elecciones de 1987. En 1987 se tenían que elegir gobernadores, ¿sí? En las 23 provincias argentinas, perdón, en las 22, porque en ese momento todavía Ushuaia no, perdón, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur no era provincia, así que eran 22 las provincias en ese momento, y se tenía que renovar la Cámara de Diputados. La mitad de la Cámara de Diputados. Las primeras elecciones habían sido en 1985, que habían dado un triunfo al gobierno radical de ese momento, y en 1987, producto de sucesivas crisis económicas y determinados desgastes que ya lo deben haber visto en la clase pasada, pierden las elecciones, y eso hace que el proceso de desgaste del gobierno alfonsinista llegue hasta 1989, bueno, donde hay, esto también lo deben haber visto, digamos, sucesivas crisis políticas y económicas que hacen que se adelanten las elecciones presidenciales, y elecciones presidenciales que gana, digamos, Carlos Saúl Menem y Eduardo Duhalde como presidente y vice, que se hacen todavía, esto es lo que me interesa contarles, que se hacen esas elecciones todavía en el marco de la Constitución no reformada. ¿Qué quiero decir con esto? Que esas elecciones son elecciones indirectas, ¿sí? Los ciudadanos no elegíamos eh, directamente una fórmula presidencial como hacemos ahora, desde 1995 hasta ahora, sino que se elegían electores. Esos electores conformaban un colegio electoral, y esos eran los que elegían al presidente y al vicepresidente de Argentina. No me voy a meter mucho con este diseño, por ahí ya lo mencionaron en clases anteriores, pero esto influía de alguna manera en el peso político de algunos partidos provinciales mucho más que ahora. No voy a decir más nada con respecto a eso para no irme por las ramas en un tema que es muy interesante, pero que ya también lo van a estudiar en teoría constitucional un poquito más en profundidad. Estas fueron, de alguna manera, las últimas elecciones que se hacen bajo el sistema de votación indirecta o de colegio electoral, y el mandato de Carlos Saúl Menem, que asume el 9 de julio de 1989 su presidencia, era de 6 años, porque ese era el mandato que tenía la Constitución vigente en ese momento, y no permitía una reelección inmediata. Sí permitía una reelección, pero tenía que dejarse pasar un periodo presidencial. ¿Sí? Así fue elegido, por ejemplo, en el siglo pasado, Julio Argentino Roca, 2 veces fue presidente, pero tuvo que dejar pasar un periodo intermedio, y así fue reelegido también Hipólito Yrigoyen en 1928, dejando pasar un periodo intermedio. ¿Sí? Entonces, ojo con esto, porque a veces es una pregunta capciosa que se pueden hacer cuando decían, no hay reelección. No, reelección sí hay, lo que en este caso, en la Constitución, como estaba hasta 1994, no había reelección inmediata. ¿Sí? Eh, pero la reelección, la posibilidad de una reelección dejando pasar un periodo estaba. Bueno, ¿por qué les hago toda esta historia?
Bueno, porque Menem va a asumir, obviamente en un contexto muy difícil, va a imponer, el contexto es ese, fíjense, hiperinflación, un déficit económico muy marcado, falta de crédito en el mercado internacional, ¿sí? Entonces él, ante esa crisis, lo que va a proponer es una reforma estructural de Argentina, que va a empezar con una reforma del Estado, con un plan de privatizaciones muy importante, las empresas de servicios públicos que en general eran monopolios estatales, por ejemplo, provisión de agua, corriente, de teléfono, de gas, ayúdenme con alguna que se puedan acordar, de energía eléctrica, no sé si lo dije, bien, todas esas empresas van a ser privatizadas y van a ser un capital muy importante que le va a entrar al Estado luego de ese proceso. También otras empresas del Estado, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, YPF, que era la empresa más importante del país, entre públicas y privadas, digamos, en peso específico económico. Bien, ese plan de privatizaciones va a cambiar fundamentalmente la fisonomía argentina, va a alinearse fuertemente con Estados Unidos en un mundo en que se había roto la bipolaridad, ¿sí? Al caerse el bloque de la Unión Soviética, el mundo había dejado de ser bipolar y el gobierno de Menem, en lugar de mantener la tradicional postura internacional, digamos, que era clásica en el peronismo, que es una tercera posición, de hecho así se llama digamos, la doctrina internacional que se aplica en el primer peronismo, al contrario, se va a alinear fuertemente en lo que se conoce como los puntos del consenso de Washington. El consenso de Washington son 10 puntos económicos que incluyen privatizaciones, reducción de déficit fiscal, reforma del Estado, apertura de la economía. Cuando decimos apertura de la economía es que el Estado deje de regular mercados económicos, que son los puntos que se conocen en esa época como los puntos del neoliberalismo, ¿no? Que se imponen no solo en Argentina, sino en muchos otros países. Esto, insisto, va a generar una reforma muy importante, y para sostener esas reformas lo que hace Menem es ampliar el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia. ¿Para qué? Bueno, para que si hay planteos de inconstitucionalidad de alguno de esas reformas, como los hubo, asegurarse que los nuevos miembros de la Corte Suprema iban a votar de acuerdo a lo que, digamos, de acuerdo a los intereses, o no lo voy a decir así porque si no suena como que no tenían independencia los jueces, sino que de acuerdo de alguna manera a la visión que se tenía en ese momento, y no iban a poner obstáculos para esas reformas, ¿sí? Lamentablemente hicieron muy bien los deberes estos miembros de la Corte Suprema, porque eso se conoció durante este periodo a la Corte Suprema como la Corte de la Mayoría Automática. Eran 5 miembros, Menem los pasa a 9 miembros, con lo cual tiene la posibilidad de nombrar 4 nuevos miembros de acuerdo a sus intereses. Lo podía hacer porque en el Senado también tenía mayoría, ¿sí? Y no solo nombra 4, sino por la renuncia de uno de los miembros que estaban en la Corte Suprema, hasta pueden nombrar 5 nuevos jueces en la Corte Suprema, lo cual le da una cobertura por parte del Poder Judicial muy importante. Con respecto a la política de derechos humanos, dicta los indultos a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas que habían sido condenados en el juicio de las juntas, y aquellos que estaban procesados por crímenes de lesa humanidad, y también indulta a los pocos jerarcas de las organizaciones armadas de los años 70 que todavía estaban procesados, que eran muy pocos, digamos, ¿no? Sin embargo, no logra superar el problema digamos, de la crisis económica, hasta que en 1991 nombra a Domingo Felipe Cavallo en el Ministerio de Economía,
Domingo Felipe Cavallo es un economista de extracción liberal que se había aliado a Menem ya en 1989 y que había sido de ese primer gobierno que había asumido en 1989 el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores. En 1991, como no se podía, digamos, no se había dado cuenta de las crisis económicas que precedían al gobierno de Menem, que venían desde el gobierno de Alfonsín, porque durante el gobierno de Menem, si bien no se lo recuerda, hubo 2 picos de hiperinflación también, ¿sí? Bueno, nombra a Domingo Felipe Cavallo en el Ministerio de Economía y Cavallo implementa el plan de convertibilidad que todos debemos haber sentido nombrar alguna vez, algunos los vivimos, digamos, pero que significaba atar al peso al valor del dólar, ¿sí? El famoso un peso, un dólar. Eso estabilizó fundamentalmente parte de la macroeconomía argentina, y junto con eso además dictó una legislación que prohibía las indexaciones. Las indexaciones eran las actualizaciones de precio por inflación. Entonces, al anclar bueno, y obviamente lo que hizo también fue quitarle, ya no me recuerdo si 4 o 5 ceros al austral, que era la moneda que había a su vez impuesto Alfonsín en 1985 con el Plan Austral, que se había depreciado notablemente, y nuevamente nombrar a la moneda argentina oficial como peso, ¿no? Entonces, bueno, un peso, un dólar, y ahí comienza un nuevo camino. Ese plan de convertibilidad y de estabilización económica le dio resultados, pudo, digamos, reducir la inflación prácticamente a cero, digamos, de ahí en los años posteriores, y hubo unos años de crecimiento económico producto de la venta de las empresas del Estado. Obviamente eso trajo las inversiones extranjeras muy fuertemente, porque esas empresas fueron en su mayoría a manos de capitales extranjeros, y obviamente el Estado adquirió fondos para poder solventar el déficit que antes era insostenible. Entonces, esto caracterizó esta primera etapa de la presidencia de Menem. De 1991 a 1993, digamos, en 1991 hay elecciones nuevamente para diputados, ¿sí? Se renueva la mitad de la Cámara de Diputados, y gracias al plan de convertibilidad, Menem logra tener unos buenos números en esas elecciones. Y en 1993, ya producto de esta estabilización económica, de casi 2 años sin inflación, de un crecimiento económico sostenido en base a estos parámetros que estamos contando, tiene un triunfo muy amplio en las elecciones legislativas. ¿Qué es lo que sucedía en 1993? En las elecciones legislativas tiene un triunfo muy amplio que le permiten a Menem pensar con la posibilidad de la reelección presidencial, para lo cual tiene que hacer ¿qué? ¿Qué les parece? Lo dice ahí, lo dice el Power, digamos, ¿no? Es muy sencillo, pero lo que tiene que hacer es una reforma constitucional, porque la Constitución era lo que le impedía. Ustedes interrúmpanme, ¿eh? Yo no los estoy viendo a todos por ahora, porque tengo la pantalla con el Power, pero interrúmpanme sin problema y sumen sus aportes. Les decía, a finales, digamos, los últimos 3 meses. Sí, Abril. Por ahora se escucha bien. Solamente te pusieron en el chat uno de los chicos cuando vos explicabas los de Menem que era el 1 a 1, nada más. Te aviso para Claro, perdón, no lo vi, gracias, Abril. Claro, ese es el famoso 1 a 1, ¿no? Un peso, un dólar. A ver, yo no soy economista, tengo obviamente la posibilidad de haber analizado y de haber escuchado a mucha gente que sabe sobre el tema.
pero hay una consecuencia grave para las economías, sobre todo para las economías emergentes como las nuestras, que viven de las materias primas. El 1 a 1 tiene un efecto positivo, en este caso la estabilización de un índice macroeconómico muy fuerte y la reducción de la inflación, que era un mal endémico en Argentina, ¿no? Que había empezado, ¿se acuerdan que nosotros lo vimos en la clase, en la clase pasada? En el gobierno de Frondizi, en el gobierno de Ilia, ya se discutía de la inflación. Era un mal endémico que en la década del 70 se hizo aún más marcado, y lo que logró este 1 a 1 fue, insisto, reducirla a cero. Entonces era un triunfo muy importante. Sin embargo, trae otras restricciones económicas, digo, que son las que exceden, que yo les puedo explicar, que tienen que ver con la exportación de las materias primas, que son nuestra principal fuente de ingresos de divisas, y bueno, eso estranguló también en los periodos sucesivos nuestra economía. Pero les decía, en 1993 Menem sabe, más que siente, sabe que es su posibilidad de continuar en otro mandato presidencial, y que es él quien debe ser el que continúe en el cargo de presidente, y fuerza todos los mecanismos institucionales para lograr esa reforma constitucional con ese objetivo. En esto, si ustedes recuerdan y hacen un paralelismo, es muy claro el paralelismo con 1949 y el primer gobierno de Perón, ¿no? Sucedía lo mismo. Tiene que ver con nuestro hiperpresencialismo, con algunas características que nosotros vemos en esta materia precisamente, pero no nos vamos a poder analizarlas ahora. Lo que sucede es muy claro. Menem tiene, la Unión Cívica Radical además aún no se recupera de lo que fue la derrota en 1989, en 1991, está dividida, tiene varios problemas serios internos, entonces imagínense que es el principal rival al que debería enfrentar Menem, y está bastante débil, ¿no? Entonces, Menem fuerza la situación de un proyecto de ley de reforma constitucional que se aprueba en el Senado, pero en diputados no se puede aprobar. Voy a una diapo adelante y después vuelvo para atrás, para que entendamos cuál es el problema acá. Yo creo que ustedes lo entienden, lo van a saber identificar, pero, a ver, perdón. Acá. ¿Cuál es el problema? El problema que para una reforma constitucional, de acuerdo al artículo 30 de nuestra Constitución, que estaba vigente en ese momento y que sigue vigente hoy, textualmente, como hoy, después vamos a ver por qué sigue así, se necesita para una reforma constitucional que el Congreso dicte la ley de declaración de la reforma, ¿sí? Y que esa ley sea dictada con los 2/3 de los miembros de cada Cámara. No sé si recuerdan, cuando vieron la reforma de 1949, la discusión era si es solo sobre los miembros totales o sobre los miembros presentes. ¿Qué incide esto? Si contamos sobre los miembros totales, necesitamos más gente que vote a favor de la reforma, más diputados y senadores. Si contamos sobre los miembros presentes, es decir, aquellos que van a esa sesión nada más, podemos sacarlo con un mucho menos número de diputados o de senadores necesarios. Es un cálculo matemático. Entonces, ¿qué pasaba? Menem, vuelvo para atrás, en la diapo para atrás, Menem tenía quórum propio casi en diputados y senadores, tenía muchos votos a favor, pero no alcanzaba en la Cámara de Diputados los 2/3 de los miembros totales, ¿sí? Entonces, para eso se le ocurrió forzar a quienes estaban en desacuerdo de su propio partido y de la Unión Cívica Radical, aunque a ustedes les parezca mentira, forzar a quienes estaban en desacuerdo con una consulta popular. La consulta popular en ese momento no estaba arreglada en nuestra Constitución, e históricamente se había hecho una sola, no sé si lo mencionaron en la clase anterior, fue una consulta popular para arreglar el conflicto limítrofe con Chile por las
islas del canal de Beagle, ¿sí? Fue una consulta popular no vinculante. No vinculante quiere decir que por más que salga sí o no, los legisladores luego no tienen que adecuar su conducta. Lo que pasa es que hay una vinculación política en una consulta, aunque no sea vinculante, porque si en una consulta decimos sí, que estamos a favor de esto, ¿cómo luego los legisladores van a votar en contra? ¿Sí? Cuando tienen que reformar la ley. Entonces, la maniobra de Menem acá era forzar una consulta popular que dijera sí, queremos una reforma para que haya reelección, y ahí no le iba a quedar otra a los legisladores que votarla a favor. Y todas las encuestas daban que esa consulta popular iba a ser ampliamente por un sí a Menem, ¿sí? Entonces, ante ese panorama, Alfonsín decide una maniobra, digamos, estratégica de obviamente un gran político, como era Alfonsín, y él plantea, porque aparte dentro de su propio partido estaban divididos, dentro de su propio partido había radicales que querían participar de la consulta, habían radicales que querían que se reforme la Constitución y permitir la reelección, es decir, había diferentes posturas, no era unánime. Entonces, ante un partido dividido internamente y ante la posibilidad de que se avance en una, digamos, en una consulta popular que les cierre el camino, digamos, y que deslegitime algunas posturas que estaban en contra, Alfonsín decide negociar esa futura reforma constitucional, y lo hace, esto es una opinión personal, digo, y dentro del panorama que tenía la Unión Cívica Radical, que estaba muy debilitada, la verdad que lo hace bastante bien. ¿Por qué? Porque logra introducir muchas reformas que algunas se habían manifestado en la enmienda de 1972. No sé si vieron el power que les pasamos con Abril. Yo todavía no lo subí a la plataforma, la verdad que me colgué Abril, no sé si vos lo subiste, después lo voy a subir, pero bueno, igual yo me quedo tranquilo con que lo hayan distribuido. Los chicos en el WhatsApp. Perfecto, perfecto. Digo, ahí en las últimas diapos tienen algunas de las reformas de la enmienda del 72. Van a ver que algunas son muy parecidas a las del 94. ¿Sí? Incluso yo en el Power se los puse en el anterior y en este lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque eran de alguna manera reformas que ya se venían proponiendo hace muchos años y que no se podían realizar porque la Constitución argentina exige un consenso muy alto para que se reforme. Por eso hemos tenido pocas reformas, y las que ha habido, una, la de 1949, lamentablemente fue muy discutida, produjo un quiebre político muy importante, una deslegitimación importante, y posteriormente fue directamente erradicada, digamos, ¿no?, del sistema constitucional argentino. Entonces, Alfonsín, viendo esto, dijo, bueno, es mejor que nos sentemos a negociar. Era prácticamente inevitable un próximo gobierno justicialista, fuera Menem o fuera un candidato, si no se podía reformar la Constitución, del propio partido. Entonces, ante esto, Alfonsín, con una visión que lo trasciende, entiendo, digamos, logra esta negociación, que ahora vamos a ver en qué consiste. Hago un asterisco. Alfonsín mismo había propuesto una reforma de la Constitución en 1985, digamos, ni bien asumió el gobierno, él había estaban pensando en que nuestra Constitución debía adecuarse a algunos parámetros que rompieran esta dinámica institucional de que cuando un presidente entra en crisis viene un golpe militar y lo saca, ¿sí? Y para eso creó un organismo que llamó el Consejo de Consolidación de la Democracia, donde puso al frente a Carlos Nino, que ustedes lo deben haber sentido nombrar, deben haber estudiado teoría del derecho, seguramente, a partir de muchos de sus libros, seguramente lo van a seguir viendo, porque sin duda fue uno de los enormes juristas de
de finales del siglo XX en Argentina, a pesar de que se murió en 1993 con solo 50 años, pero con una obra importantísima. Bueno, o sea, ¿qué les quiero decir con esto? Que Alfonsín, más allá de la cuestión estructural, tenía en su mirada, en su radar, en su idea, una reforma institucional que sacara a la Argentina de las sucesivas crisis que habían tenido. Digo, este Consejo de Consolidación de la Democracia fue de alguna manera fagocitado por la propia crisis a partir de 1987 y no se pudo avanzar en esto, pero dejó unos documentos muy interesantes, porque era una discusión abierta, donde participaban juristas de diferentes signos políticos. Les digo para que en algún momento, cuando lo sientan nombrar, o en teoría constitucional, o en derechos humanos, o en alguna otra materia, tengan la referencia porque es un hito importante también en nuestra historia más moderna del constitucionalismo. Entonces, acá estamos, volvemos. ¿Por qué fue necesario un pacto? Bueno, porque Alfonsín, viendo que lo único que le interesaba a Menem era la reelección, le puso condiciones. Dijo, bueno, no hay problema. Vos necesitas que los diputados radicales y los senadores radicales voten esta reforma para llegar a los 2/3. Y además vas a necesitar en la futura convención constituyente que los convencionales que sean elegidos por la Unión Cívica Radical voten junto con los que sean elegidos por el PJ, porque así nos aseguramos una mayoría, ¿sí? En la próxima convención constituyente, y trabajamos en conjunto, ¿no? Entonces, ante esto, le propuso una serie de reformas, que ahora las vamos a ir viendo, las vamos a ir trabajando, y propuso además un núcleo de coincidencias básicas, que este es una de las cuestiones más discutidas de la reforma. ¿Qué era el núcleo de coincidencias básicas? Como dice el Power, había desconfianza, o sea, Menem desconfiaba de Alfonsín, de que si lo que proponía Alfonsín se votaba primero en la Convención Constituyente, después algunos legisladores, no era que desconfiaban personalmente, desconfiaban de que ambos pudieran extender su liderazgo a los legisladores o convencionales constituyentes de cada una de sus fuerzas. Tenían miedo a los rebeldes que podía haber en cada partido, porque eran todos políticos de fuste y cada uno tenía obviamente su visión de la cuestión. Inclusive les voy a contar cuál era la visión de quien va a ser luego presidente, que era de la Rúa, ¿sí? En este momento. Pero bueno, lo cierto es que ante esta desconfianza encuentran una forma institucional que es muy original. La verdad que lo que no podemos negar es que los argentinos, cuando pensamos estas cuestiones políticas, digamos, terminan dando frutos muy originales, no sé si hasta únicos en el mundo. Entonces se piensa en el núcleo de coincidencias básicas. Miren el nombre que tiene, además rimbombante, interesante, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Bueno, significa que lo que pedía Menem y lo que pedía Alfonsín, unos puntos básicos, 12 puntos básicos, ahora los vamos a ver en la próxima diapo, esos 12 puntos básicos, cuando fueran a la convención constituyente, los convencionales solo lo podían votar en bloque. Ese bloque, por sí o por no. No era que estaban limitados en su decisión, podían votar por no, pero si votaban que no, por ejemplo, la reelección del presidente inmediata, también iban a votar no al tercer senador por las provincias que proponía Alfonsín, o a la atemperación del sistema presidencialista con la figura del jefe de gabinete, ¿sí? Entre otros puntos que ahora vamos a ver. Entonces, así se aseguraron que ese bloque, ese núcleo de coincidencias básicas, se votara en una sola vez y que se votara solo por sí o por no. Esto incluso fue materia de discusión en la Corte. Hubo convencionales constituyentes que se presentaron con un amparo y dijeron, miren, a mí me están limitando mi facultad de decidir como representante del pueblo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no quiero votar ese bloque. Yo algunas cosas las quiero votar por sí y otras por no, pero bueno, la Corte encontró un argumento, que es un argumento
interesante, lo van a ver posiblemente en teoría constitucional, para rechazar esos amparos y decir, esto es legal, es legítimo, se vota así y se acabó. Entonces, por eso era necesario un pacto. Ese pacto se elabora en 2 oportunidades. Se conoce generalmente como el Pacto de Olivos. ¿Por qué? Porque el Pacto de Olivos es el que, perdón, aparece en el diario en la diapo anterior, ¿sí? En este, ¿sí? Acá es cuando se da el famoso Pacto de Olivos. Alfonsín va a la Quinta de Olivos, se reúne con Menem y manifiestan que van a acordar una serie de reformas y que el gobierno suspende el plebiscito, la consulta popular a la que había llamado. Luego tiene otra fase, que es esa foto, cuando ya un mes después, en realidad 29 días después, esos puntos en que se habían puesto de acuerdo los dejan bien delimitados en lo que se llama el Pacto de la Rosada y lo firman ahí. Ahí Carlos Saúl Menem como presidente del PJ y Alfonsín como presidente de la Unión Cívica Radical. ¿Sí? Entonces, el 14 de noviembre es el Pacto de Olivos, el 13 de diciembre es el Pacto de la Rosada, y fíjense qué rápido. Ese Pacto de la Rosada es prácticamente el texto íntegro de la Ley 24.309, que es la Ley de Declaración de Necesidad de la Reforma, que se sanciona el 29 de diciembre de 1993. ¿Por qué había tanto apuro? Bueno, porque el mandato presidencial vencía en 1995 y se tenía que preparar esa elección presidencial, ¿sí? Entonces, y aparte que había que de alguna manera aprovechar esa circunstancia tan favorable política que tenía Menem luego de las elecciones de 1993. Fíjense, el 10 de abril se hacen las elecciones para convencionales constituyentes, ¿sí? Y como dice ahí la tapa del diario El Litoral, el resultado electoral asegura la reforma de la Constitución. ¿Por qué? Porque acá están los resultados, fíjense. Entre el PJ y la Unión Cívica Radical, que eran los 2 partidos que habían votado la ley con el núcleo de coincidencias básicas, aseguraban la mayoría propia, más del 50%, para que pudieran lo que tratara la Convención Constituyente pudiera ser aprobado. Hubo algún que otro convencional constituyente un poco rebelde, entre ellos Elisa Carrió, por ejemplo, que era convencional constituyente por la Unión Cívica Radical, y ella manifestó que no iba a votar el núcleo de coincidencias básicas, pero bueno, finalmente fue aprobado, y la reforma salió adelante. Eso ahora vamos a verla un poquito más en detalle. El Frente Grande era el partido que se había conformado en ese momento con los diputados, a partir de los diputados que habían sido elegidos por el PJ, tanto en 1989 como en 1991 y 1993, pero que eran rebeldes de alguna manera al mandato de Menem, ¿sí? Representaban un espacio político ya en ese momento diferenciado del Partido Justicialista, y fíjense que logran una elección muy importante para un partido pequeño, porque aparte tampoco tenían tanta fuerza en el Parlamento. Sin embargo, como llevaron adelante de alguna manera el predicamento en contra del Pacto de Olivos, que se veía como una maniobra entre los 2 partidos mayoritarios para poder de alguna manera mantenerse en los sucesivos gobiernos, tuvo una gran cantidad de votos, sobre todo en provincia de Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Entonces conformó un bloque muy importante que además tuvo una voz muy importante en la Convención Constituyente, con juristas de mucho peso y figuras representativas de la sociedad civil de mucho peso. Por ejemplo, el obispo Jaime de Nevares,
que era un obispo de Neuquén, que durante toda la dictadura estuvo al frente de la lucha por los derechos humanos. El mismo Eugenio Raúl Zaffaroni, digamos, que era sin duda un jurista de mucho peso, es obviamente un jurista de mucho peso, pero en ese momento era una figura súper relevante también. Bueno, me voy a olvidar de varios, Eduardo Barcesat, Pino Solanas, bueno, conformó un bloque muy, muy importante. Y por otra parte estaba el Modín, que era el partido que se había conformado con los llamados carapintadas, aquellos militares que se habían levantado contra el gobierno de Alfonsín en Semana Santa de 1987 y posteriormente en 1988 y 1989 respecto a los juicios que se estaban llevando a cabo a oficiales de las Fuerzas Armadas que habían cometido actos o que habían participado de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Ese partido tenía un discurso muy fuerte, sobre todo con respecto al tema seguridad, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que sacó un 11% de los votos, liderado por Aldo Rico, digamos, que era su principal representante. Pero bueno, también para que vean cómo se iban gestando algunas cuestiones en la sociedad que hasta tienen algún reflejo hoy en día, ¿no? Bueno, de los otros partidos vamos a pasarlo rápido. ¿Cómo venimos hasta acá? Bárbaro. Bien. Bien, bien, por ahora Leo se viene entendiendo. Así que... Perfecto, perfecto. Bueno, la Convención Constituyente, acá un par de precisiones. La ley de declaración de necesidad de la reforma pone lo que se llaman los límites formales a la convención, ¿no? Indica dónde va a funcionar, indica qué plazo tiene, en este caso tenía un plazo de 90 días, e indica además qué puede reformar y qué no puede reformar. Le pone lo que se conoce como los límites al Poder Constituyente, insisto, lo van a estudiar el cuatrimestre que viene, digamos en teoría, pero eso se debía cumplir, esos plazos se debían cumplir, y eran 305 convencionales que se reunieron en Santa Fe y trabajaron en las dos ciudades, entre Santa Fe y Paraná. El lugar de sesión, ese que está en la foto, es el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, es decir, como el teatro o el aula magna, si quieren buscar un sinónimo, de la Universidad Nacional del Litoral en la ciudad de Santa Fe, muy importante, que se adecuó para eso. No es fácil mantener el trabajo de 305 legisladores, vamos a ponerle entre comillas, si bien eran convencionales constituyentes, estaban legislando para la Constitución, ¿no? Y debían cumplir esto, ¿no? Lo que esto más o menos les dije, el núcleo de coincidencias básicas. Algunos de los temas que incluía era la atenuación del sistema presidencialista. ¿Cómo se pensaba la atenuación del sistema presidencialista? Bueno, Alfonsín ya desde el momento que yo les comenté del Consejo para la Consolidación de la Democracia, ya pensaba, él creía, estaba convencido, digamos, de que el problema argentino era que teníamos un sistema presidencialista muy poco flexible, muy, muy duro, y que el parlamentarismo, esto algo deben haber estudiado en Derecho Político y algo van a estudiar en teoría seguramente el cuatrimestre que viene, el parlamentarismo, que es aquel sistema de gobierno que pone de alguna manera la cabeza de quien tiene que llevar a cabo el gobierno, lo que nosotros conocemos como el Poder Ejecutivo, lo pone dentro de un consenso que se tiene que dar en el Parlamento. Entonces, él pensaba atenuar el sistema presidencialista a través de una figura que termina siendo el jefe de gabinete, ¿no? Es decir, alguien que le quite la responsabilidad al presidente, que el presidente se pueda dedicar, digamos, a ser el jefe de Estado, y que por ahí las responsabilidades del gobierno más cotidianas estén en cabeza de este funcionario o funcionaria. Todavía no tuvimos una jefa de gabinete,
estamos en deuda en la cuestión de género, en ese punto. Pero, de hecho, la denominación en la Constitución es jefe de gabinete, no da la posibilidad a la A ahí. Bueno, pero son cuestiones interesantes que podemos pensar ahora, ¿no? Si lo hubiéramos, pues para una futura reforma constitucional seguramente eso se va a modificar. Esta figura teóricamente tendría que funcionar como un fusible, entonces ante una crisis política que pudiera saltar el jefe de gabinete, que pudiera renunciar, ser removido, etcétera, etcétera, el jefe de gabinete y proteger al presidente. Cosa que no hubo en los anteriores golpes de Estado. Bueno, no importa esto, teóricamente se puede discutir, es una discusión apasionante, con nuestros amigos y amigas constitucionalistas lo venimos discutiendo desde hace muchos años, y en cada congreso que hacemos, en cada jornada, qué sé yo, surge el tema de la jefe de gabinete, funciones, no importa. La cuestión es que se proponía esto dentro del núcleo de coincidencias básicas, algo que no se podía obviar, ¿sí? Después, la que le interesaba a Menem, elección del presidente. Fíjense, elección directa, sacábamos el colegio electoral, lo que yo les conté que había antes, elección directa del presidente y vice. Dice elección directa del presidente y vice por voto directo, es obvio, por voto directo es una redundancia, está mal puesto ahí en el Power, y doble vuelta. La doble vuelta, recuerden que había sido una de las reformas que había impuesto la enmienda de 1972. Nunca había habido doble vuelta en la Argentina, ¿sí? Y es una doble vuelta, perdonen con esto que haga referencias a lo que van a estudiar en el próximo cuatrimestre, pero no lo quiero detallar ahora, pero cuando vean teoría van a estudiar que es una doble vuelta un poco rara, ¿sí? La doble vuelta del 1972 era quien no llegara al 50%, las dos primeras fórmulas van a una doble vuelta. Bueno, en nuestra doble vuelta es del 45%, con después unas diferencias de más, menos 10, es muy rara, pero es también a la Argentina, digamos, ¿no? Se construyó de acuerdo a la experiencia política argentina, y el acortamiento del mandato, de 6 años que duraba a 4 años, con la posibilidad de una reelección inmediata, ¿no? La otra reforma, otras de las reformas incluidas en el núcleo de coincidencias básicas, lo que les mencioné con respecto a los senadores. Los senadores hasta este momento no los elegía el pueblo directamente como hacemos nosotros, los elegía cada legislatura de cada provincia, ¿sí? Bueno, acá introduce la elección directa del senador, y había solo 2 senadores por provincia, con lo cual no había representación de la minoría. Si una provincia era del PJ, enviaba 2 senadores del PJ. Si una provincia era de la Unión Cívica Radical, enviaba 2 senadores de la Unión Cívica Radical. Si una provincia era del Movimiento Popular Neuquino, enviaba 2 senadores del Movimiento Popular Neuquino. Entonces, acá se introduce la representación de la minoría, ¿sí? Entonces, 2 senadores por la fuerza que gane, 1 senador por la fuerza que sale segunda. Entonces, así, la Unión Cívica Radical, que era minoría en la mayoría de las provincias argentinas en ese momento, iba a obtener un senador por lo menos más, y podía discutir algunas cuestiones mejor posicionada en el Senado. La elección directa del jefe de la Ciudad de Buenos Aires, hasta ese momento lo que se conoce hoy como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, era un delegado del presidente, a dedo lo elegía directamente el presidente, y funcionaba como intendente de la Ciudad de Buenos Aires, sin representación popular. Bueno, esto era un sistema que obviamente tenía que cambiar, porque es insostenible que la principal ciudad del país no tuviera un representante elegido por la voluntad de su pueblo como cabeza del Poder Ejecutivo, ¿sí? Entonces, bueno, acá se transforma. La ciudad de Buenos Aires, además, va a adquirir un estatus diferente. Hasta ese momento era una ciudad federal, digamos, sin autonomía, y a partir de la reforma que dice ahí, el Power se le va a permitir a la Ciudad de Buenos Aires hacer su propia constitución y sumarse al resto de las jurisdicciones del país con una autonomía. Algunos dicen que es una autonomía plena, otros dicen que es una autonomía limitada. Bueno, hay una discusión muy linda acá, que de hecho surgió este año en el fallo de la Corte, recuerdan, sobre el tema de las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires, cuando el gobierno
de Cava quería abrir las escuelas, el gobierno nacional decía que no. Bueno, ahí la Corte Suprema Argentina saca un fallo muy interesante donde dice, bueno, la ciudad de Buenos Aires no es una provincia, porque lo que se discutía era si era una provincia o no y tenía los mismos derechos. Dice, bueno, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad federalizada, dice la Corte. Inventa una categoría que es bárbara porque nos da, a los que nos gusta el derecho constitucional, mucho para hablar también, discutir, leer y escribir. Inventa, digo, esa categoría de ciudad federalizada, no le equipara propiamente a una provincia, pero es casi similar, digamos, en facultades, digo, facultades constitucionales. Bueno, me fui por las ramas, pero eso se crea en 1994 también. Esa ciudad federalizada es producto de la reforma de 1994. El Consejo de la Magistratura, un órgano estratégico para el nombramiento y la destitución de los jueces. No me quiero detener mucho más en esto, pero hasta ese momento los jueces no tenían tanta ligazón con lo académico, sino más con lo político, y eso es lo que se quería reducir. Reglamentar las facultades legislativas del Poder Ejecutivo, básicamente la posibilidad de dictar decretos de necesidad de urgencia y decretos delegados, la intervención federal, bueno, entre otras materias. Esto era el núcleo de conciencias básicas. Esto se vota por sí o por no, en bloque. ¿Sí? Quien estaba en contra de la reelección tenía que votar en contra, además, unas reformas muy interesantes como esta que le digo de la Ciudad de Buenos Aires. Y además, esta reforma tenía dos limitaciones muy importantes. Además del núcleo, en realidad dos limitaciones. Una es el núcleo de coincidencias básicas, y la otra gran limitación que tenía era que los convencionales constituyentes que fueran elegidos tenían expresamente vedado la posibilidad de tocar una sola coma de los artículos 1 a 35 de la Constitución. ¿Y esto qué implica? Primero, ¿por qué lo hacen? Bueno, lo hacen por miedo a que esos derechos, que es nuestro núcleo tradicional, duro, de derechos y garantías consagrados en la Constitución, desde el artículo 1 que dice que el gobierno nacional es representativo republicano y federal, hasta el artículo 30, que dice cómo se tiene que reformar la Constitución, iban a tener un paraguas de protección que no iban a cambiar. Y esto porque hubo mucho temor por lo que pasó en la Convención Constituyente de 1949, que se tocaron mucho de estos derechos y garantías, se relativizaron algunas, bueno, había ahí una discusión de peso, y dijeron, miren, mejor de esto no tocamos nada. Lo que pasa que, como esto lo explica muy bien Eduardo Jiménez, espero que puedan cursar, que cursen teoría, si cursan teoría constitucional con él, espero que lo puedan escuchar explicarlo. El problema es que la Constitución es un sistema, no son artículos separados. Entonces, si nosotros podemos reformar algunos artículos, al ser un sistema, muchos otros artículos y relaciones entre esos artículos se van a ver afectadas. Entonces, nosotros reformamos algunos artículos que habrían exigido alguna reforma de los artículos 1 a 35. Entonces, al final vamos a tener una reforma que perdió un poquito de sistematicidad. ¿Sí? Ahora, después les voy a dar un ejemplo concreto, pero no se preocupen. Confíen en esto. Pero esta limitación era muy importante para proteger, digamos, el núcleo central de nuestra tradición constitucional, vamos a llamarla así. ¿Sí? Y después, además de la limitación, tenían otros temas habilitados para la reforma, donde los convencionales constituyentes podían tratarlos o podían no tratarlos, y podían votarlos por separado como quisieran. ¿Sí? Esos temas terminaron siendo muy importantes, quizá los más importantes de la reforma. Quizá los más importantes de la reforma. Y quizá el más importante es el primero, el que dice ahí estatus de los tratados internacionales. Porque es un tema muy técnico, lo van a ver en otras materias, pero acá que se discutía qué peso tenía un tratado internacional para nuestro orden interno. Y ustedes van a escuchar, ya deben haber escuchado hablar, pero muchas veces lo van a escuchar a lo largo de la carrera cuando dicen, bueno, tal tratado tiene jerarquía constitucional. Ojo, y el tema de jerarquía normativa, ustedes ya lo vieron en teoría del derecho, digo, ustedes, cuando hablamos de este tratado que tiene jerarquía constitucional, tiene el mismo peso
que nuestra Constitución. O sea que ojo con no cumplirlo, u ojo la validez que tiene con respecto a si hay una norma inferior que lo contradice. Bueno, eso va a ser muchos constitucionalistas, internacionalistas y derecho humanistas, no sé cómo se llama la rama de los académicos que son especialistas en derechos humanos, humanistas, no sé cómo decirlo, bueno, muchos especialistas en derechos humanos sostienen que esta quizá es la parte más importante de la reforma. Bueno, después tenían otros temas: fortalecimiento del sistema federal, autonomía municipal, acción de amparo, habeas corpus, garantías de la democracia de pueblos originarios, consumidores y medio ambiente. Vamos a ver ahora cómo se reflejó eso en la reforma. ¿Sí? Ojo, estos son el núcleo de coincidencias básicas y los temas habilitados por la ley. Podían salir o no salir en la reforma. Los convencionales constituyentes tenían la facultad de votarlos o no, o de votarlos con algunas características o no, porque eso es lo interesante. El legislador común, cuando hace la ley 24.309, dice, bueno, estatus de los tratados internacionales, pero no se imaginaron lo que iba a pasar, cómo iba a terminar finalmente el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución. ¿Sí? Y eso es lo interesante, y eso es lo que sí podían discutir los convencionales constituyentes. Y fueron discusiones muy interesantes. ¿Cuáles son los principales hitos de la reforma? Tengo que ir más rápido porque ya se me va el tiempo. ¿Cuáles son los principales hitos de la reforma? Bueno, en la parte dogmática, es decir, lo que hoy conocemos como los artículos 1 a 43, que en ese momento eran 1 a 35, ¿sí? Lo que pasa que se incorporan. Primero, la introducción de lo que son los nuevos derechos y garantías. Primero, el artículo 36, que es el artículo de defensa de la democracia. Es fundamental porque ese artículo, después léanlo, si no lo leyeron nunca, léanlo por primera vez, y cada mes, por favor, léanlo de nuevo, hasta que terminen su carrera, y hasta que terminen sus posgrados, y hasta que terminen su vida profesional, si quieren. Léanlo muchas veces. Ese artículo es el que trata de proteger a este nuevo sistema constitucional de las interrupciones por golpes militares u otro tipo, ¿sí? De las que estuvimos hablando este último mes, estos últimos 2 meses en esta cursada, que fueron una calamidad para la historia argentina, ¿no? Es decir, los golpes de Estado. Entonces, después fíjense cómo quedó redactado, pero es una salvaguarda muy importante. Se introducen nuevos derechos políticos, el sufragio, que por ley era secreto, igualitario y obligatorio, ahora está en la Constitución. Esto es muy importante porque en esa época se hablaba mucho del voto optativo, como siempre vuelve la cuestión de que no, el voto tiene que ser optativo. Bueno, usted quiere voto optativo, ahora tiene que reformar la Constitución. ¿Sí? Eso es una garantía también muy importante para nuestra tradición de sistemas políticos. Se introduce la consulta popular vinculante y la iniciativa popular, ¿sí? Se ha usado poco desde 1994 en adelante, lamentablemente, pero lo tenemos ahí, y se introducen nuevos derechos al medio ambiente y los derechos de los consumidores. Y se introducen lo que se conocen como las garantías. En el artículo 43 se introduce la acción de amparo, el habeas corpus y el habeas data, que eran garantías que nosotros teníamos incorporadas en nuestro sistema, pero legalmente, no estaban en la Constitución. Y es fundamental, además, cómo están redactadas, también lo van a estudiar mucho en derechos humanos, pero es un hito fundamental. El artículo 43 es también quizá uno de los más importantes de esta reforma. ¿Puedo hacerte una consulta? Disculpa. Sí, cómo no. Disculpa. Estamos en el año 94. ¿sí? Sí. A mí hay algo que siempre me llamó la atención, en el 36, cuando dice, esta Constitución mantendrá su imperio. ¿Por qué su imperio y no su Estado? Si el Estado, ¿se entiende a dónde apunto? Se entiende perfectamente. Se entienden perfectamente. Es raro el término imperio. Sí, yo te soy sincero, no tengo la precisión de cuando se discutió en comisión ese vocablo, si hubo alguna objeción o no. Estaría bueno, me das ahí un lindo tema como para
como para ir a buscarlo en los dictámenes. Pero habla de imperio no en tanto la idea de imperio que tenemos, digamos, históricamente, sino de imperio de la ley, cuando decimos que la norma tiene imperium porque puede ser aplicada en contra de la voluntad de quien no quiere la aplicación, ¿no? O sea, una norma que me dice que tengo que pagar los impuestos, bueno, como al ser norma res jurídica tiene el imperium propio de esas normas y si no quiero pagar me lo van a cobrar igual. Okay. A eso se refiere, a la característica jurídica y no a la característica política. Pero la observación que haces, la verdad que está muy atinente porque podrían haber buscado otro vocablo. Claro, porque cuando se dicta la Constitución, ya sea la primera, ahí es donde se conforma el Estado. Entonces, su Estado, no su imperio, y estamos en el año 94. Por eso, sí, está hablando de imperio en cuanto a norma jurídica. Es interesante porque también podemos pensar ahí la Constitución en su fuerza normativa, algo que decía Vidar Campos, que seguramente algunos otros profes les van a repetir a lo largo de estas cursadas. Digo, el imperio se refiere a la fuerza normativa de una ley, en ese término, y es interesante que, digamos, lo tiene la Constitución también. Hay una cuestión acá. Es difícil decir que una norma va a mantener su vigencia cuando viene un golpe de Estado y la incumple. Yo creo que hay ahí algo del uso del término. Insisto, igual tendríamos que ir a revisar los dictámenes de comisión que están ahí para revisarlos y ver qué se planteó. Es un tema muy interesante, me parece buenísima el aporte. Bárbaro, gracias. En la parte orgánica, volvemos, ¿no? Disculpame, Fabiana, no, me encantaría seguir con el análisis del artículo, pero sé que lo van a ver en otra materia y no tenemos tiempo, pero es genial como está planteado, así que gracias por el comentario. En la parte orgánica finalmente se plasma el núcleo de coincidencias básicas, fíjense. Sale la elección del presidente y vice, acortamiento de mandato, elección directa en único distrito. Por eso La Matanza, el primer y el segundo cordón del Gran Buenos Aires, tiene mucho más peso que Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero juntas. ¿Sí? Por eso este sistema, si bien es mejor, porque representa en forma más directa la voluntad popular, lo cierto es que limó un poco el peso electoral que tenían las provincias en el colegio electoral. Esto es muy interesante también para pensar las dimensiones institucionales. Pero bueno, también me voy de tema. Vuelvo. Jefe de gabinete, ya lo mencionamos. Decreto de necesidad de urgencia y decretos delegados, también lo mencionamos. Tercer senador por la minoría, también lo delegamos. Extensión de las sesiones legislativas. El Congreso, en el acuerdo a la Constitución anterior, tenía sesiones de mayo a septiembre del año, ¿sí? Porque se supone que en carreta venían los legisladores a Buenos Aires de cada una de sus provincias y no podían estar todo el tiempo en Buenos Aires. Bueno, eso se borró y ahora están del 1 de marzo al 30 de noviembre, que tranquilamente se podrían haber extendido mucho más, ¿sí? Pero bueno, esas son las sesiones ordinarias, después puede haber sesiones extraordinarias. El Consejo de la Magistratura, un órgano ajeno a nuestra idea constitucional, ajeno a nuestra tradición constitucional, que es de corte norteamericano, como ustedes lo saben, que crea mucho ruido, que todavía lo seguimos discutiendo. Insisto, lo van a profundizar el año que viene. En la parte orgánica, ¿qué otras reformas hay? Bueno, ya no hay más juicio político para destituir a jueces federales, jueces de primera instancia, jueces de segunda instancia. Para eso se crea el jury de enjuiciamiento, ¿sí? Que también va a tener que ver con el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, pero le saca trabajo a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores para destituir a un juez federal de Jujuy, por ejemplo, que la verdad que a los diputados de Buenos Aires mucho no le interesaba. Entonces crea una instancia mucho más dinámica y los jueces se pueden echar más rápido. Es un término totalmente incorrecto el que usé. Los jueces pueden ser
investigados y en su caso destituidos si se demuestra el incumplimiento en forma mucho más dinámica. Se los puede suspender inclusive, cosa que antes estaba más discutida. Se crea la figura del defensor del pueblo. Esto hago una parte, hace 10 años que no tenemos defensor del pueblo, ¿sí? Lamentablemente. Pero bueno, la figura está y es un avance que se haya creado. Lo que ahora tenemos que hacer es luchar para que se nombre, ¿no? Un nuevo defensor del pueblo. Bueno, se crea la Auditoría General de la Nación, también un ente de control de la administración pública muy importante. Se introduce la autonomía municipal, que también es un avance muy importante. Se redistribuye competencia de las provincias, por ejemplo, se indica que los recursos naturales pertenecen a las provincias, por eso ahora las provincias petroleras o que tienen minerales reciben mucho más recursos que otras, porque son recursos, de acuerdo a la Constitución, son recursos de la provincia y por lo tanto pueden recibir regalías en cuanto a las concesiones que hagan, concesiones de explotación, digo, ¿no? Bueno, se trata de profundizar el federalismo, cosa que se logra un poco a medias, y se habla de crear regiones, cosa que tampoco se ha avanzado mucho todavía. Un nuevo hito, o un hito de los más importantes según mi criterio, de los que yo les dije, es darle jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos, ¿sí? El impacto que tuvo en el sistema, yo digo, no se podía prever quizá en ese momento, pero luego de 27 años, ¿no?, que llevamos de reforma, no, un poco más. Sí, está bien, 27 años, ¿sí? Luego de 27 años de reforma, Abril me dice que sí, hizo la cuenta, vi que hizo la cuenta y me dice que sí, bien. Por eso estudiamos abogacía, Abril, para no tener que hacer estas cuentas rápido. Claro, la matemática no es lo nuestro, así Exacto, que tal cual. Digo, hoy por hoy podemos decir que quizá es el impacto más importante que tuvo, por el efecto que tuvo, fue esta reforma. Otorgarle jerarquía constitucional a los tratados internacionales, y aparte pone a la Argentina de cara al sistema, al sistema internacional de protección de derechos humanos en una posición muy interesante. Bueno, nada. Y aparte limita visiones punitivistas. Y esto, por ahí alguno de ustedes tiene una visión más punitivista, pero, por ejemplo, el efecto de eso es que si hoy alguien quisiera volver a poner la pena de muerte en la Argentina, nos tendríamos que retirar del sistema interamericano de protección. Tendríamos que renunciar a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Con lo cual, cuando discutimos soluciones para el crimen, y esto discúlpenme que hago un asterisco, pueden no estar de acuerdo conmigo en esto, no hay ningún problema, y lo podríamos discutir en otro ámbito, pero digo, cuando alguien dice, no, hay que poner pena de muerte, bueno, hoy no podemos. Tendríamos que hacer un mecanismo muy importante de consenso político para que el Congreso denuncie, se llama así técnicamente, denuncie la Convención Interamericana de Derechos Humanos, salirnos de ese sistema, ¿sí? Y luego hacer una reforma del Código Penal que impusiera esas penas. Entonces, cuando pensamos en soluciones para la problemática que existe, obviamente, en relación a la seguridad ciudadana, al delito y esto, bueno, pensemos en soluciones que no impliquen esto, porque no podemos, hoy legal y constitucionalmente. Sí. Acá cuando habla de jerarquía constitucional de los tratados internacionales, se me viene a la mente, también por la fecha de 1994, cuando fue el fallo del caso Bulacio, Claro. Que también a partir de ahí se le exigió a la Argentina cambios en determinadas leyes y sobre todo en materia de lo que tenía que ver con conductas policiales, que bueno, nunca se cumplieron, y a partir de ahí varias veces le ha llamado la atención al país por estos incumplimientos, que bueno, aparte tienen un montón de consecuencias nefastas para la gente. Mi pregunta es, ¿este tipo de fallos internacionales tienen el mismo tipo de jerarquía? A lo que voy es, si algo como el que vos decís de la pena de muerte y que está cuidado, ¿no?, por este tipo de tratados, si uno lo quisiera imponer,
tendríamos que salirnos de esas instituciones, ¿no? ¿No tendría que pasar algo parecido al no cumplir determinadas cosas, como por ejemplo este fallo en el caso Bulacio? ¿O no tienen el mismo peso? Sí, tienen el mismo peso. Hay una cuestión, en el caso Bulacio se cumplió, por ahí no en forma inmediata, pero el caso Bulacio de hecho generó un precedente, perdóname, no quiero dejar de responderte la pregunta porque aparte el tema me apasiona. Nos vamos un poquito de tema y seguramente lo van a ver más en profundidad cuando cursen derechos humanos. Pero en realidad la consecuencia del fallo de la Corte Interamericana en el caso Bulacio, si bien tarde y mal, en eso estoy de acuerdo con vos, Catalina, se terminó cumpliendo porque Argentina se vio obligada a juzgar al comisario Espósito, que había quedado en principio, había quedado sobreseído por la prescripción de la causa, ¿sí? Las reformas policiales que se hicieron posteriormente también tuvieron algunos efectos. Por ejemplo, se modificaron los edictos policiales en la ciudad de Buenos Aires. Que hay que hacer mucho más, pero lo que es importante en lo que vos decís, Catalina, es que las sentencias de la Corte Interamericana tienen efecto obligatorio para el Estado, y si el Estado no las cumple, ahí puede haber sanciones de parte de la OEA, digamos, ¿no? Por eso, pero me parece fantástica tu intervención, porque eso es lo que yo quise retratar cuando dije el impacto de la jerarquía constitucional de los tratados, porque no es solo la jerarquía constitucional, es la manera en que nos podemos ir de un tratado internacional. Para irnos de un tratado internacional, Argentina tiene que tener el voto de las 2/3 partes de los diputados y de los senadores, de los miembros totales, es decir, tiene que haber de los 257 diputados, más o menos, casi 200 que estén de acuerdo en irse del sistema interamericano. Y eso nos da la seguridad de que es una mayoría muy difícil de lograr. No sé si se entiende, Catalina, lo que quise decir, porque Sí. mezclé algunas cosas en la respuesta. Se entiende. Lo que a mí me llamó la atención es cuando vos dijiste, ¿no? Esto de que si quisiéramos hacer un cambio como tan grave, ¿no? A mi parecer, como es la pena de muerte, y que nos tendríamos que retirar de este tipo de pactos. Bueno, se me vino a la mente... No, está perfecto. Ten en cuenta que las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias y las tenemos que cumplir. Claro. Después vamos a ver cómo, en qué medida, bueno, ahí ya después juegan otras cuestiones. Pero sí, las tenemos que cumplir y eso es importante. Ok, bueno, muchas gracias. No. Bueno, se introducen los derechos de los pueblos originarios, ¿sí? En el artículo 75, inciso 17. Esto es un cambio muy importante también. Se introducen las acciones afirmativas en el artículo 75, inciso 23, para grupos vulnerados. Dice, el Estado tiene que dictar medidas que favorezcan la igualdad real en el caso de niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad. Se introduce la autonomía universitaria también en el 75, inciso 19, es decir, hay muchos aspectos de la reforma que hoy por hoy seguimos trabajando. Después se discute muchísimo, ya tengo que ir terminando la clase, ¿no? Después se discute muchísimo con respecto a la reforma, si fue buena, si fue mala, si se hizo todo lo que se podía hacer. Obviamente que es algo complejo de evaluar de acuerdo a estos relatos que yo le fui haciendo, ¿no? Y que la realidad política argentina es muy compleja. Imagínense hoy, con el panorama tan dividido políticamente que existe, que pensemos una reforma constitucional, que pensemos que legisladores y convencionales constituyentes de ambas fuerzas mayoritarias hoy políticamente, de las dos alianzas, porque las dos son alianzas, digamos, tanto de Juntos por el Cambio como del Frente de Todos, se sienten y pacten algo
para reformar la Constitución. Si yo les pregunto hoy si eso es posible, ustedes me van a decir que no, que no es visible. Bueno, sin embargo, había un panorama político parecido en 1993 y se logró algo que podría haber sido mejor, que hoy descubrimos muchas limitaciones, sin duda, pero que también descubrimos muchas cosas que nos permiten finalmente reasegurar la democracia, tener más derechos y plantear algunas cosas interesantes. Y en esto, lo voy a hacer muy rápido, esta última parte. La segunda presidencia de Menem, la primera fue de 6 años, la segunda va a ser de 4 años porque ya tenía mandato acortado, y había una cláusula transitoria que obviamente Alfonsín se aseguró de que estuviera en la Convención Constituyente, una cláusula transitoria que después Menem intentó vulnerarla diciendo, bueno, el primer mandato que yo cumplí fue en la Constitución anterior, ahora la Constitución me da la posibilidad de una reelección inmediata. ¿Sí? Obviamente que Alfonsín y todos los que no eran menemistas sabían que él iba a tratar de hacer esto, finalmente no tuvo plafón para hacerlo y tuvo que cumplir la cláusula transitoria que dice, para este periodo se considera un primer periodo el de 1989 a 1995, y el segundo periodo es el posterior en el caso que fuera reelecto. Bueno, Menem se presentó a elecciones en 1995, fue reelecto. Fíjense que a pesar que hubo un 49% de los votos, no tuvo que ir a balotaje, por cómo está diseñado el balotaje en la reforma constitucional de 1994, y la Unión Cívica Radical, fíjense, estaba tan en crisis luego de la reforma, digamos, que hasta perdió el histórico segundo lugar como fuerza política, y el FREPASO, que había capitalizado muy bien su discurso antinúcleo de coincidencias básicas en la reforma constitucional, logró una muy buena elección, a pesar de que no le alcanzó para forzar un balotaje. Para forzar un balotaje ahí, bueno, de hecho no podía forzar el balotaje porque una vez que una fórmula alcanza el 45% ya no hay balotaje, ¿no? La segunda presidencia de Menem estuvo marcada por, de alguna manera, las crisis internacionales. Hubo dos, una muy fuerte, la crisis del tequila en 1994, y la crisis de Rusia en 1997, que no la mencioné ahí. Fueron crisis económicas globales que, al estar la economía argentina atada al dólar y atada también a los vaivenes de los mercados internacionales, porque necesitaba continuamente de inversiones extranjeras, bueno, eso afectó mucho. Si bien la Argentina siguió creciendo esos años, lo cierto es que no le entraban divisas propias, porque las materias primas que nosotros exportábamos, ¿sí?, no tenían, como ahora, un valor diferencial con el dólar, que es lo que hace que, digamos, uno tiene costo interno a pesos, pero lo vende en dólares al mercado exterior, entonces eso hace que las divisas que entren redunden en, digamos, en mucho más valor en el mercado interno. No sé si lo expliqué muy bien, por ahí un economista me retaría o no me aprobaría en este punto, pero traté de simplificarlo para que se entienda qué era lo que pasaba en este momento en la economía. El economista estrella de Menem se va del Ministerio de Economía en el 26 de julio de 1996, enemistado fuertemente con Menem. ¿Por qué? Porque Cavallo tiene una visión liberal clásica y Menem, ante las crisis económicas, se había vuelto, lo vamos a llamar así, permítanme la licencia, un poco más peronista, digamos, ¿no? Intentaba forzar un poquito más, elastizar el déficit público, ¿sí?, generar un poquito más de elasticidad en las cuentas, y Cavallo se negaba rotundamente, y bueno, eso hace que terminen enemistados inclusive, ¿no? Después hay otras cuestiones de tinte político también en el medio que no nos vamos a detener. La cuestión es que el déficit fiscal, a pesar de todas estas cuestiones, tampoco se había reducido, a pesar de que se había reformado el Estado, a pesar de que se habían privatizado muchísimas empresas del Estado.
el aparato estatal seguía marcando déficit, empieza a haber un creciente endeudamiento externo, porque como no se generan divisas propias, a partir del 1 a 1, se necesitan tener recursos para solventar ese déficit y se empieza a hacer una gran, digamos, bola de endeudamiento interno y externo que va a ser finalmente la que le explote en su momento al presidente de la Rúa. Y la reforma, la flexibilización laboral y la reforma del mercado de trabajo y más la reforma del Estado lo que hace es ascender a la desocupación estructural en Argentina a índices nunca vistos. Esto pasaba también en el mundo, ¿no? Por esta idea neoliberal de la economía. Y además comienza una crisis política por la sucesión. ¿Por qué? Porque Menem, al no poder ser reelecto, comienza a dejar abiertos flancos donde los posibles sucesores no quieren apoyarlo, ¿sí? No quieren quedar de alguna manera pegados a un gobierno que se comenzaba a desgranar. 1997 es un punto interesante porque hay elecciones y el Frepaso las gana, no en todo el país, pero porque no tenía representación tanto en el interior, pero las gana en los principales distritos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, y se posiciona como una fuerza ya muy importante en el país. Y la crisis política por la sucesión lo tiene por un lado a Eduardo Duhalde, que había sido el primer viceministro, vicepresidente de Menem, perdón, que en 1991 se había propuesto como candidato a gobernador y había ganado las elecciones en la provincia de Buenos Aires y fue gobernador durante 2 periodos, porque en la provincia de Buenos Aires hubo también una reforma constitucional que permitió la reelección del gobernador. Eso lo obviamos, en la vorágine lo obviamos, pero bueno, lo van a ver, pero en derecho público provincial. Por un lado, Eduardo Duhalde, que era el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, quería ser el próximo presidente, y por otro lado, Cavallo también quería ser el próximo presidente porque era el hombre que había de alguna manera salvado económicamente al país. En 1999, Menem llega muy desgastado al final de su segundo periodo, y además hace todo lo posible porque Duhalde no gane, digamos, no le permite ninguna posibilidad, lo desgasta políticamente, porque, digamos, bueno, no importa, hay una lógica política ahí que excede lo que estamos viendo en la materia, luego la analizan ustedes. La cuestión es que Menem estaba muy interesado en que Duhalde no fuera el próximo presidente, porque quería seguir manteniendo el poder dentro del Partido Justicialista. Y acá, tanto el Frepaso como la Unión Cívica Radical ven que no tienen posibilidades como fuerza única quizá de disputarle esa elección presidencial al Partido Justicialista, y logran una alianza histórica, ¿no? Que se va a llamar así, la Alianza. Ese es el rótulo con que ponen al frente, digamos, identifican al frente, y van a elecciones juntos. Hacen una elección interna donde los radicales llevan como presidenciable a Fernando de la Rúa y los del Frepaso a Carlos Chacho Álvarez, que era su líder histórico. Y la consigna es, en esta elección interna, el que gana es el candidato a presidente y el que pierde es el candidato a vice. Bueno, gana Fernando de la Rúa, si bien no era una figura tan popular como la de Chacho Álvarez, gana esas elecciones y la fórmula queda conformada de la Rúa Álvarez. Ganan las elecciones presidenciales con el 48,5% de los votos. Fíjense que no necesitan ir a balotaje nuevamente porque superaron el 45%, y Eduardo Duhalde saca el 38% de los votos. Acción por la República del partido de Cavallo, el 10%. Lo que vienen quizá esté más fresco en su memoria. Igual lo tienen en el libro, pero básicamente lo que sucede con el gobierno de Fernando de la Rúa es que primero tiene una crisis política interna, va a haber una disputa interna entre las propias fuerzas de la Unión Cívica Radical y del Frepaso, por lo cual Carlos Chacho Álvarez, me parece que no llegó a un año como vicepresidente y renuncia en desacuerdo
a una cuestión puntual que había surgido en el debate legislativo de una ley en materia laboral en el Senado, que luego se va, digamos, a conocer como la crisis de la Banelco, las acusaciones que finalmente no dieron ninguna, creo, ahora me agarró la duda, no sé si no hubo un senador que fue condenado por un intento de coimas en la votación de una ley, bueno, pero a raíz de eso, Carlos Álvarez renuncia a la vicepresidencia, deja débil políticamente el gobierno de la Rúa, y luego estalla una crisis ¿El famoso económica. voto de la Banelco es? Exacto, a eso me referí. Luego la crisis económica, producto de todo esto que venimos diciendo, digamos, y que el sistema de convertibilidad del 1 a 1 ya no daba respuestas, de alguna manera estalla entre el 19 y el 20 de diciembre de 2001 en quizá la crisis política más importante desde el retorno a la democracia, crisis política y económica de todo tipo. No quiero ahondar en esto, pero sí quiero decir algo que me parece muy importante para que pensemos algo de lo que decía Fabiana con respecto al artículo 36. ¿Por qué está una crisis política de esa dimensión y muy, digamos, y muy menor a veces, 2 o 3 décadas anteriores se hubiera resuelto con un golpe de Estado? Y esta vez el sistema político institucional argentino lo pudo resolver de la manera en que decía la Constitución y la ley. De la manera en que decía la Constitución, obviamente en sus artículos correspondientes del Poder Ejecutivo, y en la manera que decía la ley de acefalía. No, a ver, no intervinieron actores externos, no intervino lo que en el siglo XX le llamamos el partido militar. Entonces, esto para mí, o sea, la crisis fue obviamente tremenda, tuvo efectos importantísimos, muchos de ustedes los deben recordar, y si no, se los deben haber contado muy frescos. Pero lo que yo rescato de esto es que el sistema constitucional argentino, luego de haber pasado una dictadura tan tremenda como la del 76 al 83, y luego de una reforma constitucional que decía, miren, esta constitución va a mantener su imperio aunque no nos den bolilla, y si ustedes no le hacen caso, cuando retorne el sistema constitucional, ojo que los podemos juzgar, porque básicamente eso es lo que dice el artículo 36, y que todo lo que hagan va a ser nulo además, ¿no? Entonces, digo, ante esta situación sí, tuvimos 5 presidentes en 12 días, claramente la pasamos mal, pero se pudo sobrepasar esa crisis política en el marco de lo que decía, insisto, la Constitución y la ley de acefalía. Resumiéndolo, como que estaba consolidada la democracia. A pesar de todo, estaba consolidada la democracia. Podemos decir que sí. Yo esto es como como el adicto. ¿Vieron que nunca dice dejé de ser adicto, soy un exadicto? Dice, bueno, voy por el día 3501 sin tomar, sin fumar. Yo con el sistema argentino digo lo mismo, ¿no? No sé si está consolidada, pero por lo menos llegamos acá y en ese momento sí se resolvió y hasta ahora lo venimos resolviendo bien. Espero que sigamos así. Un día más, ¿no? Un día más sin que haya una solución política para una crisis fuera de lo que dice la Constitución y bueno, obviamente las leyes que acompañan. Los presidentes que tienen ahí es de la Rúa renuncia el 20 de diciembre, asume Ramón Puerta como vicepresidente primero del Senado, porque no había vicepresidente. ¿Son las 8? Uy, Dios. 8:15 tengo que estar en la facultad dando clase presencial, por eso digo, ya corto. Ramón Puerta renuncia y asume en la línea de sucesión Eduardo Camaño, que era el presidente de la Cámara de Diputados. Ahí se forma la Asamblea Legislativa, que indica la ley de acefalía, se elige a Rodríguez Sá, que era gobernador, como presidente. Rodríguez Sá dura 5 o 6 días, no recuerdo, como presidente, porque políticamente no tuvo quórum, y se hace una nueva Asamblea Legislativa que finalmente lo designa a Eduardo Duhalde, que era senador, como presidente, ¿sí? Hasta que se llamen elecciones de nuevo, ¿sí?
Y Eduardo Duhalde va a llamar a elecciones en marzo, en abril del 2003, si no me equivoco, elecciones que yo no lo puse ahí, pero sepan que ganó Carlos Saúl Menem. ¿Sí? ¿Qué pasó? Carlos Saúl Menem saca el 25% de los votos, Néstor Kirchner saca aproximadamente el 20, el 19-20. No, ¿no era el 22? 22, tenés razón. El 22% de los votos, y después otros candidatos, incluido Rodríguez A, bueno, sacan un porcentaje mejor. Por lo que indicaba la Constitución, luego de la reforma del 94, debería haber habido una segunda vuelta entre Carlos Saúl Menem y Néstor Carlos Kirchner. Lo que pasa que ahí Menem Romero, esa era la fórmula, miden fuerzas, y si bien le había dado la popularidad para ganar una primera vuelta, no le daba para imponerse en una segunda vuelta, entonces renuncian a esa doble vuelta, y por lo tanto es consagrada la fórmula Néstor Kirchner-Daniel Scioli, ¿sí? Presidente y vice, y bueno, se inaugura una etapa que ya es más conocida, producto de, yo voy a insistir mucho con esto, producto de salir institucionalmente de quizá la crisis más profunda que se había vivido desde 1976, ¿no? 1975-76, que sin duda, luego de la muerte de Perón, fue una crisis política, sobre todo política en ese caso, aunque también económica, muy fuerte. En el 2001 fue una crisis política, económica y social, porque digamos, la gran masa de trabajadores desocupados que se había creado en la década del 90 producto de la reforma del Estado, de las privatizaciones y de la flexibilización laboral, en el 2001 no tenía ninguna contención. De hecho, a partir de ahí se empiezan a instrumentar diferentes planes sociales, no tenía ninguna contención, entonces la crisis fue realmente gravísima, política, social y económica. Me tengo que ir. Lamentablemente, porque me encantaron sus comentarios y podríamos seguir charlando un rato, pero nada, no, espero que les haya servido para esta última parte. Obviamente Sí. que el texto ahí... Sí, Abril. No, te decía que fue muy claro todo. Así que se entendió todo súper bien. Estuvo súper interesante la clase. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. A mí me interesa fundamentalmente que puedan pensar esta cuestión de la reforma con todas esas cuestiones que tiene, de cómo exige la Constitución argentina la reforma, cómo tuvo que haber un acuerdo político que fue súper trascendente porque fue el único que hubo en el siglo XX para una reforma constitucional. Esas cuestiones me gusta que lo piensen. Después, bueno, sí, los detalles de quién fue presidente, quién ganó y todo eso. Obviamente que están en el texto y los van a saber, pero seguramente para el parcial las preguntas van a tener bastante que ver con el proceso de reforma del 94, por lo menos en lo que hace a esta clase, ¿sí? Y a ese proceso, digo, ¿no? Profe, Muchas gracias por después todo. nos pasa Gracias, el power, gracias, ¿no? buenas noches. Gracias, Verónica. Sí, Gastón, después le paso el Power, lo trabajé sobre el Power anterior, así que va a estar todo completo, va a ser como una segunda versión. Listo, gracias. Gracias a ustedes. Chao. Nos vemos. Para, un minuto. Abril, un minuto. Sí. Está puesta una clase de repaso para mañana en el cronograma. ¿Esa está fijada o no? La clase de repaso, perdón, justo se me Sí. cortó. Para Sí, mañana. pero no tenemos profe designado todavía, ¿no? Sí, para mañana, Leo. Bien. ¿Pero profe designado tenemos? Sí, estaba Mariel. Si Ah, querés. fantástico, listo. No. si querés No me acordaba. No. Perfecto. Cuando Listo. seamos, Yo me quedo tranquilo con eso.
No, con Mariel ya van a tener más que de sobra para repasar. Buenísimo. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Listo. Gracias Chao, por chao. todo. Profe.